Tenemos con nosotros en vivo al economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Vamos a hablar básicamente de los retos, los desafíos que afrontará el próximo gobierno encabezado por Luis Abinader en el aspecto económico, en términos micros y en términos macros también. A quien le damos de inmediato la bienvenida a Dímelo Noticias. Buenas noches, Valgavila, por invitarme a Dímelo Noticias, también a todos los que están contigo. Y como tú has señalado, yo creo que el próximo gobierno tendrá retos importantes, no solamente a nivel del corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. ¿Cuál es el principal reto, profesor, en ese sentido, que va a tener que afrontar el próximo gobierno de Luis Abinader en lo inmediato, o sea, acabando de asumir el 16 de agosto? Obviamente que el primer gran reto es establecer y mantener un equilibrio entre la economía y todo el elemento de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo va a establecer la reapertura de manera gradual en diferentes fases de la economía, pero a su vez mantener una curva de contagio aplanada de tal forma de que el impacto de esta pandemia sea mínimo para la población. Ese es un gran reto que tienen todos los países, no solamente el presidente actual, sino todos los países que están en ese proceso de desescalamiento de la economía. Y evidentemente yo creo que la situación por la cual está atravesando la República Dominicana, donde hay una expansión de la tasa de contagio, lo cual ha venido presionando todos los sistemas de urgencias médicas en el país, obviamente que eso le traza una presión importante a las próximas autoridades, pero también la demanda de la gente que quiere trabajar, de la gente que produce, de los sectores productivos que evidentemente han visto mermado su caída en los ingresos y en sus ventas. Por lo tanto, hay que establecer un equilibrio entre la reapertura de la economía en diferentes fases, pero a su vez minimizando los riesgos, en este caso, de esta pandemia que a todos nos está afectando. Eso es un primer gran reto. Hay otro reto, yo pienso, que también son importantes, y es mantener los programas compensatorios de aquellos grupos vulnerables que han visto perder sus empleos en este proceso de expansión de la pandemia. Hay una cantidad importante de trabajadores que perdieron sus trabajos, que solamente están recibiendo los 8.500 pesos que el gobierno está transfiriendo, y evidentemente eso hay que mantenerlo, porque hay que mantener mínimamente la demanda de la economía hasta que aparezca una vacuna. Eso es un gran reto. Otro tercer gran reto en el corto plazo es establecer otro presupuesto complementario. Un presupuesto complementario que permita sencillamente financiar gran parte de estos programas. No es cierto que los 100.000 millones de pesos que le pueda dejar esta administración va a ser suficiente. La situación y el impacto de la pandemia es tan grande que los gobiernos necesitan mucho más recursos, y en estos casos hay que mantener, al margen de los costos fijos que tiene el Estado Dominicano, hay que mantener esos programas, el programa Quédate en Casa, el programa Fase 1, Fase 2 y el programa PATI. Esos son programas de emergencia y que prácticamente todos los países del mundo de una forma u otra están fondeando y ayudando a esos grupos vulnerables. Pero también hay más retos. Va a coincidir precisamente la reformulación o la realización de un presupuesto complementario con el presupuesto del año 2021. Ya precisamente en el mes de julio y agosto se debe de comenzar a formular el presupuesto del próximo año. Por lo tanto, entendemos nosotros que eso será una coordinación entre ambas comisiones, básicamente de transición, la comisión que formó el presidente de la República y la comisión que formará
el presidente electo, por lo tanto se pondrán de acuerdo para establecer ese tipo de ajuste. Pero yo creo que también hay otro reto importante, Vargas Vila, y es mantener la estabilidad del tipo de cambio. Yo creo que eso es un reto sumamente importante. El tipo de cambio, la tasa del dólar, como la gente le dice, es un precio que recoge toda la incertidumbre de la economía y como consecuencia también eso mide el desempeño de una gestión. Si cuando venga el próximo gobierno el tipo de cambio comience a subir, prácticamente la población dominicana le pone una nota mala porque sencillamente va a decir que no va a poder contener un incremento en el tipo de cambio. Por lo tanto, eso es un reto que tiene el próximo presidente de la República. ¿Y cuáles son las medidas económicas que se van a tomar por todo esto del COVID-19 en cuanto a nivel económico, micro y macro? Bueno, ya se han tomado las medidas de compensación social. Tú sabes que hay un programa que se llama Quédate en Casa, que es precisamente donde se le da 5,000 pesos a una cantidad importante de hogares que son pobres, de hogares que se han visto afectados. Pero también hay un programa para los empleados formales que han sido despedidos o suspendidos de sus empresas y se le da una ayuda de 8,500 pesos. Evidentemente que esos son programas que hay que seguir, pero también hay otro programa, se llama PATI, que es para grupos que son informales, para personas que no están registradas, que no reciben ningún cheque y que trabajan por cuenta propia, que venden algún tipo o tienen algún tipo de negocio callejero. Y esos programas evidentemente hay que mantenerlo, pero también entendemos nosotros que hay que comenzar a invertir más en salud. Hay una serie de proyectos de reconstrucción de hospitales que hay que culminarlo, porque en la medida que tú mejoras la capacidad instalada en términos médicos y sanitarios, eso nos da mucho más capacidad para enfrentar las necesidades de urgencia que se presenten producto de esta situación de la expansión del coronavirus. Por lo tanto, profesor, esos son dos elementos prioritarios. En ese sentido, usted sabe que cuando asume un nuevo gobierno, siempre en la República Dominicana, se habla de reforma fiscal o los denominados paquetazos, como se le conoce popularmente. ¿Podría el gobierno de Luis Abinader, luego de instalarse el 16 de agosto, abocarse a promover un nuevo paquetazo fiscal o reforma tributaria en el país? Mira, Vargas Vila, yo te mencioné los desafíos en el corto plazo, pero hay otros desafíos que se enmarcan dentro del mediano y largo plazo. Y evidentemente uno de ellos es una reforma fiscal. Ahora mismo tú no puedes presentar ningún tipo de reforma fiscal porque estamos en una coyuntura precisamente muy difícil. Y una reforma fiscal implica no solamente bajar impuestos, sino también aumentar la base. Y eso implica que empresas que no pagan impuestos o no están tributando algún tipo de impuesto y tú se lo fijas en una situación de crisis, ¿qué tú vas a hacer? Sencillamente la va a llevar a la quiebra. ¿Por qué? Porque si hoy las empresas están operando muy por debajo de su capacidad productiva, porque están operando con pocos empleados por el problema del distanciamiento físico y del confinamiento, evidentemente que tú no puedes poner impuestos, todo lo contrario, lo que tiene que hablar de bajar impuestos. Por lo tanto, eso es una medida que sería para el próximo año, una medida de mediano y largo plazo. Es igual también que la reforma institucional, la reforma al sistema, por ejemplo, de la justicia. Eso es una reforma que se lleva tiempo, es una reforma que hay que hacerla, obviamente, después que se calmen las cosas y posiblemente sea una reforma de mediano plazo que se lleve en el año 2021, porque estamos hablando de tener una justicia independiente, de funcionarios que sean independientes del Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente que estamos hablando de dos tipos de medidas, una que son inmediatas, que son en el corto plazo, pero otras son ya cuando el gobierno esté mucho más tranquilo y esta situación
se vea un nivel de control y a lo mejor pueda aparecer a final de año una vacuna que nos libere a todos nosotros del temor que tenemos de estar incluso interactuando de manera personal. Como experto en la materia, ¿qué medidas recomienda usted para la pronta recuperación económica del país? Bueno, obviamente que estamos nosotros presentando esos desafíos, pero a su vez esos desafíos tienen que ir acompañados de fuentes que permitan financiar gran parte de esos proyectos de corto plazo. Los gobiernos necesariamente, y este gobierno y el próximo gobierno, el nuevo gobierno, seguirán endeudándose, pero lo que tienen es que establecer las estrategias de endeudamiento, buscar endeudamiento en organismos multilaterales que son más baratos y que son con tasas de interés mucho más bajas y que son a largo plazo, hasta que luego ya con una reforma importante, un pacto fiscal, se pueda sencillamente comenzar a restablecer los niveles de ingresos y recaudaciones del Estado. Obviamente que el tratamiento que se le debe de dar hoy a las empresas para que puedan en cierta manera generar efectivo es un tratamiento sobre la base de bajos impuestos. Profesor. De forma muy transitoria para que el Estado pueda sencillamente reanimar esas empresas y esas empresas puedan tener ventas y luego pagar impuestos. Sí, ¿en cuánto ronda el déficit presupuestario hoy día y a qué niveles ha aumentado fruto de la pandemia COVID-19? Mira, el próximo gobierno se va a encontrar con unas finanzas públicas altamente desajustadas. A principios de este año el gobierno estimó un déficit de alrededor de 110 mil millones de pesos. Eso es equivalente al 2.2% del PIB. Sin embargo, ya con el efecto de la pandemia, ese déficit se ha incrementado a 233 mil millones de pesos y ronda el 5.12% del Producto Interno Bruto. Y eso sencillamente es incorporando hasta el presupuesto complementario que recién aprobó el Congreso Nacional, pero obviamente el próximo gobierno tendrá que buscar más recursos y posiblemente el déficit ronde este año alrededor del 8% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una situación que puede llegar prácticamente a los 300 mil, 350 mil millones de pesos. Sí. Y finalmente, ¿cuál es el monto de hoy de la deuda pública y qué recibirá la nueva administración del nuevo presidente Luis Abinader? Mira, los últimos cálculos que nosotros hemos hecho, lo más reciente a la fecha a marzo del 2020, que es la última información que está disponible en el Ministerio de Hacienda y también está disponible en el Banco Central, y ya utilizando las informaciones del nuevo marco macroeconómico que estableció el gobierno, estamos hablando de una deuda que representa el 62% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de una deuda que prácticamente sobrepasa los 48 mil millones de dólares, incluyendo la deuda del Banco Central. Por lo tanto, estamos hablando de un monto bastante considerable. ¿Es manejable todavía la deuda pública general del Estado Dominicano o podríamos caer en un default? Ningún país va a caer en default ante la situación, porque todos los países en el mundo han utilizado la estrategia de endeudarse. Por lo tanto, si Estados Unidos está endeudado, si está endeudado toda Europa, para la reactivación toda América Latina, entonces todos estamos en las mismas condiciones. Por lo tanto, eso es lo que implica que la solución a esto va a ser una solución de carácter global, va a ser una solución a través de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y otros mecanismos. De manera que yo creo que ahí uno se preocupa, evidentemente, pero como todos estamos haciendo lo mismo, entonces todos nos vamos a reunir, esa es la lógica, y le vamos a buscar una solución de manera conjunta. Y esa es la lógica por la cual los países se están endeudando. Bueno, agradecerle inmensamente esa disposición de
participar con nosotros para analizar los retos y desafíos económicos y financieros que tendrá la próxima gestión de gobierno encabezada por Luis Abinader. Gracias, profesor Antonio Siriaco. Gracias por su participación. A ustedes y hasta luego, que pasen buenas noches. Gracias. El profesor Antonio Siriaco, economista y vicedecano de la Facultad de Economía de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continuamos.